Buen día, bienvenidos a Comentarios al Evangelio del Domingo, en esta ocasión celebrando ya el 11º domingo del tiempo ordinario del ciclo A del año litúrgico en el que estamos leyendo el Evangelio de San Mateo. En esta ocasión escucharemos un trozo de los capítulos 9, versículo 36 al capítulo 10, versículo 8. El texto dice lo siguiente: En aquel tiempo, al ver Jesús a las multitudes, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos ni entren en ciudad de samaritanos, vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos, curen a los leprosos y demás enfermos, resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Retomamos, hermanos, la celebración del tiempo ordinario. El domingo pasado, si bien ya estábamos dentro del tiempo ordinario, celebramos la fiesta de la Santísima Trinidad. Hoy propiamente estamos reiniciando el tiempo ordinario que habíamos iniciado cuando se terminó el tiempo de Navidad y antes de que comenzara el tiempo de Cuaresma. Ese tiempo ordinario que nos lleva a lo largo de 34 semanas a celebrar la vida pública, el ministerio de Jesús. No celebramos algún misterio en particular, sino celebramos a Jesús, que se nos muestra como el predicador itinerante de Galilea, el profeta escatológico, el profeta de los últimos tiempos, que se nos presenta como el Salvador que Dios ha enviado a los hombres para que con sus obras y palabras nos haga entrar en la lógica del reino de Dios. Por eso, hoy escuchamos en este trozo del Evangelio de San Mateo lo que se conoce como el discurso apostólico. Hay que recordar que en el Evangelio de San Mateo hay 5 discursos y este es el que llamamos discurso apostólico, en el que Jesús da una serie de instrucciones a sus apóstoles después de enviarlos a predicar. Pero antes de eso, vemos cuál es la motivación fundamental. Al ver Jesús a las multitudes, se compadecía de ellas. Se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. ¿De dónde nace todo ese esfuerzo misionero de Jesús? Tanto el que él realiza como el que le pedirá a sus discípulos realizar. Nace de un corazón compasivo, nace de un corazón misericordioso, porque así es nuestro Salvador. El verbo que utiliza el Evangelio de San Mateo, que se compadecía, lo utiliza también el evangelista San Lucas para referirse a la actitud que tiene el padre de la parábola del hijo pródigo cuando ve al hijo que regresa, al hijo que se había perdido, al hijo que se había ido. Dice que se le movieron las entrañas, es decir, hasta lo más profundo de su ser se enterneció. Lo mismo sucede aquí. Jesús se enternece, Jesús se compadece de las multitudes porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La misión de Jesús nace de un corazón humano lleno de amor y de un corazón divino que quiere compartir con nosotros la salvación. Y entonces dice el Evangelio de San Mateo que dijo Jesús a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Jesús está comparando a la humanidad con la mies, con la cosecha. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Jesús debe realizar una tarea, pero no la quiere realizar solo. Aunque absolutamente hablando Jesús no nos necesite para salvar al mundo, sin embargo ha querido necesitarnos
ha querido requerir de nuestra ayuda, de nuestra colaboración, de nuestro compromiso. Somos necesarios. Somos necesarios para compartir a los demás la buena nueva de salvación. Somos necesarios para hacerles presente a los demás el reino de Dios. Tal vez nosotros seamos la única referencia que muchos de nuestros hermanos tendrán del Evangelio. Nosotros como creyentes podemos transparentar u oscurecer el Evangelio delante de los que no creen o de los que no conocen a Jesucristo. Dice el Evangelio entonces que Jesús, llamando a sus 12 discípulos, todavía no tenía apóstoles. Tenía discípulos. Discípulo significa seguidor. Apóstol significa enviado. Jesús no había enviado aún a ninguno de sus discípulos. Entonces Él reúne a 12 discípulos y les da poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Este poder, esta exusía, como dice el término griego original, o sea, un poder que Jesús ha recibido para hacer presente el reino de Dios con obras y palabras, Jesús lo transmite a sus discípulos para que ellos sean los continuadores de su obra, no solo con las palabras, sino también con las obras, que también vayan a expulsar a los espíritus impuros, porque ese es un signo evidente de la llegada del reino de Dios, y que también curen toda clase de enfermedades y dolencias, que éstas han nacido precisamente de la obra del maligno, es decir, el pecado produce en nosotros todo tipo de males, todo tipo de dolores y sufrimientos. Esos son los nombres de los 12 apóstoles, y entonces el evangelista San Mateo enumera los nombres de los 12 apóstoles. Aquellos que Jesús elige para enviarlos tienen nombre, tienen rostro, tienen una historia, tienen un pasado. Jesús no elige a personas anónimas. También nos ha elegido a nosotros desde nuestro bautismo, y nos ha elegido con todo lo que somos, con todo lo que tenemos. Nos ha elegido con nuestra historia, también con nuestra historia de pecado. Nos ha elegido con nuestras miserias, también con nuestras capacidades y virtudes, y quiere contar con nosotros, así como envía a sus apóstoles, que no eran unos santos. En un principio no eran unos santos, tuvieron que irse santificando en la presencia de Jesús y en ese contacto diario que tenían con el Maestro. También nosotros tenemos que irnos santificando día con día en la convivencia diaria con Jesús a través de la oración, en ese contacto íntimo con el Maestro a través de los sacramentos. A estos 12 los envió Jesús con esas instrucciones: no vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos, vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué esta invitación que parece tan restrictiva? Jesús está cumpliendo el plan de Dios, y el plan de Dios es que la salvación sea ofrecida primero a Israel, que es el depositario de las promesas. Primero a Israel. No significa que sea exclusivamente a Israel, porque después veremos que Jesús le dice a sus discípulos: vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Entonces hay como dos etapas. En esta primera etapa, los destinatarios primeros del Evangelio son los israelitas, los judíos, aquellos a quienes estaba destinada en primer lugar la salvación, pero no exclusivamente. Ese era el medio por el que Dios quería hacer llegar su salvación a todos los pueblos. Curen a los leprosos, dice Jesús, y demás enfermos. Resuciten a los muertos, echen fuera a los demonios. Es decir, el reino de Dios no se hace presente solo con palabras, con buenos deseos, con buenas intenciones. El reino de Dios se hace presente a través de obras, obras concretas de amor, de servicio, de caridad, de solidaridad al prójimo. Y esto tenemos que entenderlo nosotros. Tal vez alguien pueda decir: es que yo no puedo curar enfermos, es que yo no puedo resucitar muertos, es que yo no puedo expulsar demonios. Claro que sí, claro que lo podemos hacer. Y no se trata solo de las expresiones en su literalidad. Significa que nosotros podemos curar enfermos. ¿Cuántos enfermos de desilusión? ¿Cuántos enfermos de tristeza? ¿Cuántos enfermos de desánimo hay en este tiempo, sobre todo en este tiempo de pandemia? Enfermos a los que podemos ayudar a sanar. ¿Cuántos muertos por el pecado? ¿Cuántos muertos por algún dolor, por alguna tristeza? Se sienten muertos, y a los que podemos resucitar con palabras de aliento, con palabras de fe, con palabras de ánimo. ¿Cuántos que están esclavizados por el demonio, tal vez por algún vicio? Bueno, podemos desatarlos,
de esa atadura con nuestros consejos, con nuestras exhortaciones. Es decir, podemos realizar esa misma tarea que realizaban los apóstoles por mandato de Jesús. Y Jesús les dice, gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. Una invitación que nos hace el Señor este domingo es a ser conscientes de que nosotros somos depositarios también de esta misión, que en primer lugar encomendó a sus 12 apóstoles, pero que luego dejó a toda la iglesia. Hay una continuidad no solamente cronológica, sino teológica en la misión de los discípulos con la de Jesús. Sí, hay una continuidad. Nosotros somos también continuadores, porque ahora nosotros somos la iglesia, nosotros somos los discípulos de Jesucristo, que tenemos que hacer presente el reino de Dios con nuestras obras y palabras en el mundo de hoy. Pidámosle al Señor que seamos conscientes, bien conscientes de este compromiso, de esta responsabilidad que tenemos y que seamos capaces de compartir con los demás nuestra fe, como el Señor quiere ser conocido, que nosotros vayamos a anunciarlo con valentía, con arrojo, con decisión, con alegría, para que Jesucristo sea conocido, sea amado y sea seguido por los demás. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Que tengan un feliz día del Señor.